texto. Vamos a leerlo y dice, voy a leerlo en la versión de las Américas. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sanen. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Vamos a orar una vez más, pidiéndole ayuda por este texto. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, con que tú nos permites acercarnos hoy a ti, a tu presencia. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas, oh Padre, en la meditación de este pasaje, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones, nuestros ojos, Señor, y que aplique estas verdades a nuestros corazones, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Sabemos que sin la iluminación de tu Espíritu es imposible que podamos conocerla, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, dependiendo de Él. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, uno de los temas principales que nosotros hemos tocado en este capítulo 12, ya llevamos casi un mes con este capítulo, es la muerte de Cristo, ¿no? Como ya ustedes saben, en las enseñanzas anteriores habíamos hablado acerca de la muerte de Cristo y cómo Jesús hace un preámbulo, y nos había explicado el Señor hace dos semanas atrás y la semana pasada. Vimos los beneficios de la muerte de Cristo, vimos cuáles son los beneficios que la crucifixión y la muerte de Cristo trae sobre los creyentes. Vimos cómo Jesús él mismo se somete a la voluntad de su Padre, a la muerte, conociendo y sabiendo lo que va a ocurrir. Ahora, llegamos a este punto en el capítulo en el que ya es el cierre del ministerio público de Jesús. De aquí en adelante, del capítulo 13 en adelante, el Señor Jesús va a estar hablando acerca de su comunión con los discípulos. Todo lo que se va a tratar de aquí en adelante, del 13 hasta el 17, y eso lo repito siempre cada 8 días. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos entender el contexto de las palabras que estamos estudiando, que nosotros vamos a ver realmente en qué contexto y en qué marco se dijeron todas estas palabras. Entonces Jesús nos va a mostrar acá el final de su ministerio público, y estas palabras que vamos a estudiar esta mañana son el comentario de Juan. Juan está explicando acá qué es lo que Jesús dijo en los versículos anteriores y cuál es el estado de los fariseos a los que Jesús ministró públicamente en todo este tiempo. Entonces, lo que nosotros vemos acá en primer lugar, y el tema principal de este pasaje, ¿cuál es? La incredulidad, ¿sí? Y nosotros vemos que la incredulidad es uno de los pecados más grandes delante de Dios, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que los hombres y las mujeres, cuando son condenados, realmente no son condenados, o son condenados por su pecado, pero la raíz de todos sus pecados es la incredulidad, ¿sí? Nosotros sabemos que en la Escritura nos dice en Juan 3 que el que no cree en el Hijo está condenado, ¿sí? Entonces, lo que depende de la salvación de una persona, de que sea salva o no sea salva, es en su fe en el Hijo de Dios o no, ¿sí? Nosotros sabemos que el Hijo de Dios vino y trajo la revelación, y es el papel que Jesús tiene acá con los judíos, y Él viene y trae la revelación del Padre para los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que durante todo que hemos estudiado de Juan, vemos el rechazo constante del pueblo judío hacia Jesús. Vemos que ellos no creyeron en Él, ¿sí? Y vemos que es el mismo pecado que se repite desde el Edén, donde Adán y Eva desobedecieron a Dios porque no creyeron en las palabras que Dios había dicho, sino que ellos creyeron a Satanás en cambio de las palabras del Señor. Entonces, si nosotros vemos desde el recuento desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos que aún Israel desde el Antiguo Testamento siempre tuvo el mismo problema. Israel tuvo todos los beneficios de Dios desde el principio. Ellos estuvieron en el monte Sinaí, ellos recibieron la ley de Dios, ellos habían recibido el decálogo, después recibieron la ley ceremonial, la ley civil, que son los libros de los 5 primeros libros de la Torá de Moisés. Ellos vieron la presencia de Dios en el monte, ¿sí? Ellos pudieron ver las nubes, ellos vieron los truenos, ¿sí? Ellos tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas siempre estuvieron hablándoles a ellos, trayéndoles revelación de parte de Dios, y eran el único pueblo en toda la tierra al que Dios se había revelado. No había otro pueblo más, ¿sí? En algunas excepciones Dios habló a algunos gentiles. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Naamán,
¿sí? El sirio, en el caso en Primera de Reyes, con Eliseo, que él viene y conoce al Dios de Israel y él fue sanado de su lepra, pero eran algunos casos muy sutiles, muy pequeños. Siempre Dios tuvo una relación directa con Israel. Y lo más tremendo que nosotros vemos acá es que el Mesías en el Antiguo Testamento les había sido prometido, y el Mesías tenía unas características que Dios les había dicho a ellos que se iban a cumplir para que ellos lo pudieran reconocer, ¿sí? Para que ellos pudieran saber quién era el Mesías. Pero Juan nos dice ahí en Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de todas las señales que Dios dio en el Antiguo Testamento, a pesar de todas las profecías y todo lo que Dios había estipulado para que ellos pudieran reconocer al Mesías, cuando Jesús vino, dice Juan, no le recibieron y no le reconocieron, ¿sí? Para ellos creer en un Mesías que no era un Mesías político, un Mesías triunfante, les fue realmente de tropiezo. Ahora, aunque esto parezca extraño, todo esto que nosotros les estoy diciendo, todo este rechazo de Israel era predeterminado por Dios. Dios había ordenado desde la antigüedad pasada y estaba dentro del decreto de Dios que ellos iban a rechazar al Cristo. Dios tomó una decisión, por ejemplo, con los hijos de Abraham y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento que acabo de decir, para llegar a este momento en que ellos no iban a reconocer al Mesías. Ahora, ¿cuál era el fin principal por el cual Dios había ordenado todas las cosas y predeterminado que los judíos no creyeran? Por medio de la incredulidad de los judíos, los gentiles iban a ser salvos, ¿sí? Entonces, ese era todo el preámbulo, ese era todo lo que Dios había hecho, justo para que los gentiles, que no eran el pueblo de Dios, que el libro de Efesios que sale, y el hermano Jairo ahorita nos muestra, los gentiles que estábamos lejos de Dios, que estábamos sin Dios, que estábamos sin esperanza en este mundo, pudiéramos ser incluidos dentro del pueblo de Dios. Entonces, Dios permitió de una forma, digámoslo así, predeterminada, que estos hombres rechazaran a Dios. Entonces, ¿por qué fue tan de tropiezo para ellos? Porque los judíos pensaban que Jesús era un Mesías, pensaban que el Mesías debería ser un líder político, ¿sí? Nosotros leímos, por ejemplo, en Juan 12, cuando Jesús entra a Jerusalén en un asno. A ellos les pareció ridículo. Ellos dijeron, bueno, pues ¿cómo el Mesías va a entrar en un asno? Él debía entrar en un corcel blanco, así con sus ejércitos, y un hombre con mucho poderío militar. Bueno, para ellos decían, bueno, ¿cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el hijo de un carpintero el Mesías? ¿No? Tiene que ser un general de un ejército. Porque ellos pensaban, y esa es otra cosa que es bueno tener en claro para poder entender los evangelios. Los judíos tenían una visión escatológica, o sea, una visión de los fin del tiempo, en que el Mesías iba a venir y iba a restablecer el reino de David otra vez, ¿sí? Ellos pensaban que otra vez iba a venir un hombre así como David a restablecer el reino. Ustedes, para uno poder tener una mejor visión, es bueno leer el Antiguo Testamento. Leer, por ejemplo, 1 y 2 de Samuel, y se nos dice la vida de David y cómo David llegó a un punto en que sus enemigos ya no lo atacaban, porque él ya había gobernado a muchos de estos hombres, los había atacado, muchos de ellos habían atacado a David, y David los había puesto bajo servidumbre. Entonces ellos pensaban igual, pero por eso Cristo les había sido de tropiezo, y por eso ellos no creyeron en él. Ahora, una cosa aún más inesperada para ellos, y lo más digámoslo así, lo más de tropiezo, lo que más a ellos les hacía tropezar en esto, era que este Mesías debía morir en una cruz bajo la maldición de Dios. Si ustedes leen Deuteronomio, dicen las escrituras que un hombre que moría colgado o que moría en un madero era maldito por Dios. Entonces ellos iban a pensar, bueno, este Mesías habría de ser un hombre que no solamente no cumplía con todo esto que nosotros queremos, sino que tras de eso tiene que morir en una cruz bajo la maldición de Dios, siendo un maldito de Dios. No, yo no puedo creer que sea el Mesías. ¿Cómo puede ser que el Mesías va a morir y de esa manera tan bochornosa, de esa manera tan vulgar? Porque ustedes saben que la cruz era una muerte vulgar, ¿sí? Solamente los hombres más perversos morían en una cruz, ¿sí? Era la muerte reservada para los hombres más terribles. Entonces, ¿cómo es que el Mesías va a morir en una cruz? O sea, ¿sí? Pero todo estaba dentro del plan estipulado de Dios, que el Mesías debía ser rechazado y debía morir. Ahora vamos a ir a Romanos 9, porque Romanos 9 nos explica mucho más y de una forma más clara esto que estoy diciendo. Dice Romanos 9, vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice, digo la verdad en Cristo,
No miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos que Pablo habla aquí? Él mismo contesta: mis parientes según la carne, que son israelitas. Él está hablando de los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo. Entonces Pablo aquí está resumiendo todo lo que he dicho en esos minutos. Y él está diciendo, todos estos judíos tuvieron todos estos privilegios. La ley, los pactos, las promesas, el culto, porque todos esos privilegios que ellos tenían sacerdotes, los levitas, todo eso. Y a un privilegio mucho más grande, el Cristo procedía de ellos, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito es por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Entonces muchos pueden pensar aquí, bueno, pues, ¿qué hicieron? No, los judíos, pues, el plan de Dios falló porque, pues, no pudieron creer en Él, ¿no? Vea todo esto que Jesús hizo, y no, pues, Dios prometió que iban a ser salvos, pero no fueron salvos. Pero Pablo dice que no. Pero no, ¿por qué? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Pablo aquí nos está explicando que los verdaderos salvos dentro de Israel son aquellos que son escogidos por Dios, los que fueron escogidos por Dios. Por eso las palabras nos dice ahí que fueron hijos, que no son hijos por ser descendientes de Abraham físico, que eso es lo que los fariseos decían. Ustedes recuerdan en Juan, que ellos dicen, bueno, pero nosotros somos hijos realmente de Abraham. Y él dice, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, y ustedes harían lo que Abraham hizo, o sea, me amarían a mí, pero ustedes no me aman, no son hijos de Abraham. ¿Sí? Entonces ellos pensaban esto. Ellos pensaban que por ser descendientes físicos de Abraham ellos ya eran escogidos de Dios. Pero no es eso, sino que Dios dentro de su plan, y yo sé que esto suena grotesco para algunas personas, pero está en la Escritura. Dios no ha decidido salvar a todo el mundo, ¿sí? Dios tiene solamente unos escogidos, y dentro de Israel Dios tiene unos escogidos a los que Él salvará. No ha sido el plan de Dios desde el principio de los tiempos salvar a todos y cada uno de los hombres, sino salvar a aquellos que Él escogió en su sabiduría. Ahora Pablo ahí mismo en Romanos, en el capítulo 11, nos da otra explicación, nos da otra ilustración, y este es el caso de Elías y la apostasía en Israel. Pasa exactamente lo mismo. Dice aquí Pablo, Romanos 1, del 1 al 10. Digo entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque es que resulta que algunos romanos le preguntaban a Pablo, bueno Pablo, ¿y qué pasa entonces con los judíos? ¿Ellos ya dejan de ser el pueblo de Dios entonces? Y ahora entramos los gentiles ahora. Pablo dice que no, mire, ¿acaso ha Dios desechado a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le respondió Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. De la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Dios ha escogido a estos hombres. Dentro del pueblo de Israel que van a ser salvos, han sido escogidos por gracia, no han sido escogidos por méritos propios, ni por su propia inteligencia o por su propia astucia, sino que ellos han sido escogidos por gracia. Y Pablo explica ahí, pero si es por gracia ya no es en base a obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces ¿qué? Aquello que Israel buscaba no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Vea el texto claro. Lo que Israel busca no lo ha alcanzado, sino que los que fueron escogidos lo alcanzaron. Solo aquellos escogidos realmente alcanzaron salvación, y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Y aquí Pablo cita el texto que estamos leyendo hoy de Juan. Ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en el lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscúranse sus ojos para que no puedan ver, y doblen sus espaldas para siempre. Entonces este texto nos muestra acá que Dios a algunos da gracia para que ellos puedan alcanzar salvación, y a otros Dios endurece. Ahora, ¿qué es endurecer acá? Porque la mayoría de gente siempre tiene un concepto de endurecimiento, como que es que Dios hace una obra mágica en los corazones de los hombres para que ellos no puedan venir a Dios. Entonces ellos se imaginan, y siempre la imagen que la gente tiene es, bueno, todos los hombres quieren buscar a Dios y todos los hombres están buscando, Señor, sálvame. Entonces se imaginan que Dios les dice, no, yo a ustedes no los quiero salvar, los voy a endurecer.
Esa es la imagen que ellos tienen de Dios. Pero lo que la Biblia enseña realmente es que ningún hombre puede buscar a Dios. Y lo que la Biblia nos muestra es que todo hombre está separado de Dios por su pecado, por su naturaleza pecaminosa. El hombre no anhela a Dios, no quiere conocer a Dios, solamente quiere tener los beneficios que Dios da, ¿sí? El hombre quiere tener todas las bendiciones de Dios, pero no quiere conocer a su Creador. Entonces, ¿Dios qué hace? Aquellos hombres que rechazan a Dios de continuo, Dios los endurece. ¿Qué es endurecer? Vamos a poner una analogía que yo siempre utilizo. Vamos a suponer que yo tengo un Super Bonder, ¿sí? Tengo un Pegastick de estos, un Super Bonder. ¿Qué pasa si yo Super Bonder le quito la tapa y lo dejo en el sereno toda la noche? ¿Qué pasa? Se seca y se endurece. Ahora, le hice algo al Super Bonder para que él se endureciera? No. El Super Bonder por su composición química se endurece el contacto con el aire, ¿sí? Entonces yo no necesito hacerle nada. Entonces, ¿qué pasaría si ese mismo Super Bonder yo le pongo una tapa y lo dejo en el sereno? No se endurece, ¿sí? Entonces, digamos que la tapa aquí es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que muchos hombres no se han endurecido, ¿sí? Por eso, por la gracia de Dios, muchos seres humanos no son tan perversos ni tan malos como otros sí son. Porque Dios soberanamente, a algunos les otorga más de su gracia y a otros soberanamente no les da de su gracia, ¿sí? Entonces algunas personas pensarán, bueno, pero esto es injusto. Y aquí me gusta mucho lo que yo hago en el salón de clases, ¿no? Que les decía ayer a los hermanos. En el salón de clases, como yo enseño inglés, en el salón de clases yo pongo una nota y me dicen, profesor, pero es que esta nota es injusta. Usted tiene que colocarnos a todos igual. Yo tengo que poner a todos igual. Bueno, ¿qué es la justicia? Bueno, que todos reciban lo mismo. No. La justicia es dar a cada quien lo que cada quien merece. Y usted merece esta nota, por eso se la voy a dejar. Entonces, lo que usted estaba diciendo era equidad. La equidad es dar a cada quien por igual. Pero la gente pide justicia y lo confunde con la equidad. Y son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es justicia, otra es equidad. Entonces Dios acá soberanamente que ha querido endurecer a algunos y a otros dar gracia. Entonces vamos a ver un primer punto y lo vemos en el versículo 37. Y es que primero que todo la incredulidad es inexcusable. Sí, la incredulidad es inexcusable. El versículo 37 nos dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y nosotros vemos, por ejemplo, todos los milagros que Jesús hizo delante de los judíos. Jesús transformó el agua en vino, sanó el hijo de un oficial, y estoy contando los 7 milagros que hay en Juan, alimentó a los 5,000 hombres, Jesús caminó en el agua, restableció la vista al ciego, que nosotros lo estudiamos en el capítulo 9 de Juan, y la resurrección de Lázaro, que lo estudiamos en el capítulo 11. ¿Sí? Jesús hizo muchas señales delante de los judíos, ¿sí? Entonces la dureza de su corazón era inexcusable, no había ninguna excusa que ellos pudieran, o alguna justificación para que ellos dijeran, bueno, es que como no ha habido tanta evidencia, entonces yo no creo en Jesús. ¿Sí? No, ellos tenían toda la evidencia habida y por haber para que ellos creyeran en Él. Entonces, toda persona es responsable de su propia incredulidad. Los judíos eran responsables de no creer en Cristo, ¿sí? Porque ellos le habían rechazado, ellos no querían creer en Él. Y nosotros sabemos que la incredulidad es un problema moral más que un problema intelectual, ¿sí? La palabra de Dios en el Salmo 14 que el necio en su corazón dice, no hay Dios. En su corazón, no en su mente. Es un problema moral, la incredulidad. Entonces, los milagros eran tan milagrosos y eran tan contundentes para que creían en Él que ellos quedaron sin excusa, ¿sí? Entonces, toda persona es responsable de su incredulidad porque Dios ha dado muchas pruebas de su deidad, ha dado muchas pruebas de su existencia, y sobre todo las personas que han oído el Evangelio, Dios les ha dado muchas pruebas de que este Evangelio es cierto, y ellos siguen aún en su incredulidad y no quieren creer. Ahora, por otro lado, y nuestro segundo punto del versículo 38, es que la incredulidad fue profetizada por Dios. Dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Ahora nosotros vemos que esa incredulidad fue profetizada desde el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías. Y tenía que cumplirse esta profecía, ¿no? Ahora, mucha gente piensa que es que la muerte en la cruz es el plan B de Dios, ¿no? Eso suena como muy lindo, ¿no? Como muy como que suena lindo a los oídos de la gente. No, Dios tenía un plan, pero el plan B para salvarte a ti porque te ama mucho. No, Dios no tiene un plan B, sino que siempre ha sido el único plan que ha existido desde la eternidad pasada. Dios siempre concibió un plan en el que alguien debía morir por el pecado de otros hombres para poder redimirles, para poder satisfacer la justicia, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, que Pedro nos dice que este cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo,
¿sí? Entonces, no es algo que tomó por imprevisto a Dios. Dios dijo, ay, los israelitas no quisieron creer. Ay, qué vaina, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? No, pues, plan B, vamos a matar a Jesús porque, pues, ¿qué más hacemos? No quisieron creer. No, sino que Dios mismo había ordenado esto desde el Antiguo Testamento. Es algo que muchas personas no pueden entender. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? No pueden digerir que Dios ordenó que Cristo había de morir por el consejo mismo de Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, ahí en el Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24, el mismo apóstol Pedro nos muestra cómo Dios había ordenado que Cristo había de ser rechazado y morir. Mismo Dios dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, y miren el pasaje del texto, entregado por el plan, esta es versión de las Américas, en Reina Valera está de otra forma, pero esta versión lo dice así, entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Pedro está diciéndole a estas personas que en la muerte de Cristo hay dos factores que son supremamente importantes y que debemos no tratar de acomodarlos, sino que ambas verdades son complementarias. ¿Dios había predeterminado que Cristo había de morir por manos de hombres impíos? Sí. Claro, Dios dijo así, aquí Pedro nos lo está diciendo. Pero en segundo lugar, el hecho de que Dios haya predeterminado la muerte de Cristo y haya ordenado que los hombres lo iban a matar, no deja sin responsabilidad a los hombres que mataron a Cristo. Los hombres son tan culpables por haber hecho esto, a pesar de que Dios había ordenado o Dios había organizado que él iba a morir. Es exactamente lo que pasa con Judas. ¿Sí? Nosotros sabemos que Judas fue puesto por Dios ¿para qué? Para que traicionara al Señor Jesús. Pero a pesar de esto, también Judas es responsable de su propio pecado. Entonces nosotros vemos dos verdades acá: la responsabilidad humana y el decreto de Dios. Pasó lo que Dios había ordenado que pasaría, pero los hombres perversos que matarían a Cristo serían totalmente responsables de su pecado, porque es que Dios no los cogió a ellos como robots para que mataran a Cristo, sino que Dios utilizó la propia maldad de sus corazones para llevar a cabo su plan. ¿Sí? Entonces, eso mismo ocurre con las personas que creen. Nosotros creemos, por un lado Dios nos otorga la gracia para creer, pero por otro lado es nuestra responsabilidad creer en Cristo. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, si Dios me escogió, Dios me salvará y yo me quedo sentado aquí. Y bueno, Dios me salvará a pesar de que yo no haga nada. No, la Biblia nos manda a creer, pero la Biblia por otro lado también nos enseña acerca de la gracia de Dios. Entonces hay dos verdades que no son contradictorias, sino que son complementarias. Hay un tercer punto acá, y es que la incredulidad de los judíos es la marca del juicio de Dios. Es la marca del juicio de Dios. Ellos no podían creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les había cerrado los ojos, Dios les había enceguecido, Dios les había dejado sordos y no podían creer. ¿Sí? Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 6, y por el tiempo no vamos a ir hasta allá, pero en el capítulo 6 ustedes leen en su casa, que es el mismo texto que está citando Juan acá. El texto en Isaías 6 está en futuro, aparece en futuro. En Juan 12 aparece en pasado, como algo que ya se había cumplido. ¿Sí? Entonces, ¿Dios qué había hecho? Dios había cumplido lo que había profetizado desde el Antiguo Testamento con Isaías. Ahora, pregunto algo: ¿Dios ha hecho algo para que el hombre natural no oiga? ¿Dios ha hecho algo para que los inconversos no busquen a Dios? No. Porque de por sí la naturaleza humana no quiere conocer a Dios, no busca a Dios, no tienen hambre de Dios por sí mismos. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Israel no quiso creer en Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Esto es lo que en teología se llama la declaración judicial de la incredulidad de ellos. Dios al ver que no querían creer, Dios los entregó a su dureza de su corazón. Entonces, ¿Dios qué hace? Les confirma su decisión de que no quieren creer. Dios dice, bueno, listo, no quieren creer, les voy a cerrar los ojos y voy a endurecer su corazón para que no entiendan y para que no se conviertan, porque ellos anteriormente han rechazado a Dios. Entonces Dios los entrega. Ahora, hay otro caso bíblico en las Escrituras, claro, el faraón de Egipto. Si no tomemos, por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, Moisés, dice la Escritura que Dios endureció el corazón de faraón. Ahora, ¿por qué? Porque Faraón no quiso creer a pesar de ver todas las señales que Dios había hecho en las plagas de Egipto. El Faraón no quería creer. Y no era porque Dios entre comillas, le hizo algo al Faraón para que no creyera. No, es la obstinación de su propio corazón. Entonces, ¿Dios qué hizo? Lo entregó a la dureza de su corazón para que él no creyera. ¿Sí? Dios, cuando el texto dice que le endureció, es eso.
Dios retiró su mano de gracia y dejó que el corazón del ser humano se endureciera más. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que entender también que el corazón y la naturaleza humana tiende siempre a endurecerse más hacia el pecado. El corazón humano se hunde a sí mismo en el pecado. Él ama el pecado y se lanza de cabeza al pecado. ¿Sí? Entonces, con una persona, y como yo leí esta semana, no hay cosa peor que una persona sea entregada a su propio pecado. ¿Sí? Y esa es la marca del juicio de Dios. Nosotros vemos en Romanos 1, que dice que los hombres desecharon a Dios y no quisieron conocer a Dios. Dios ¿qué hizo? Los entregó a sus pasiones. Dios los entregó a sus deseos. ¿Sí? Dios retira su gracia salvadora y los hombres, ¿qué hacen? Se despeñan de cabeza hacia el pecado. Entonces, no hay cosa más terrorífica para un ser humano en este mundo que Dios decida no mostrarle gracia y por el contrario Dios le permita endurecer más y más su corazón. Ahora, ¿qué pasaría si Dios quita su gracia salvífica de todos los hombres? No hay oportunidad y no hay chance que el ser humano venga a Dios por sus propios medios. Ningún ser humano vendrá a Dios por sus propios medios, porque su corazón no anhela y no desea a Dios. Ahora, ¿es Dios glorificado tanto en la justicia que Él va a dar a los hombres como en su misericordia? Claro, esto lo hemos hablado muchas veces. Dios va a ser glorificado el día cuando Él lance a los impíos al infierno, y va a ser glorificado porque por fin mostró su gran justicia, y Dios también será glorificado cuando Él dé misericordia a sus escogidos, porque se verá su gran amor y su gran bondad y su gran gracia. Entonces Dios no deja de ser glorificado, ya sea que Él juzgue a los hombres o ya sea que Él les dé gracia. Y entramos a nuestro cuarto punto. La incredulidad es un rechazo de Dios. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que aquí me sorprende mucho, y esto me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos con los testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jehová es uno y Jesús es otro. Ahora, mire lo que dice este texto. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. Entonces nosotros vamos al capítulo 6 de Isaías, y yo imagino que ustedes lo han leído. Isaías está delante de la gloria de Dios y él ve a Dios y él ve los querubines, que los querubines tenían 6 alas, 2 para taparse la cara, 2 para taparse los pies, y con 2 volaban. Y Isaías nos dice acá, y Juan nos dice acá, que Isaías vio al mismo Cristo. Este que está mostrado en Isaías 6 es Jesús mismo, es Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces vemos acá que hay una conexión misma entre Jesús y el endurecimiento de los judíos. Es el mismo Jesús el que hace que los judíos se endurezcan su corazón. Ahora nosotros vemos otra cosa acá y otro punto en nuestro texto, y es que la incredulidad es un rechazo a Dios en el sentido de que los seres humanos muchas veces prefieren otras cosas que creer a Dios. ¿Sí? El texto nos dice ahí más adelante, dice: sin embargo muchos aún de los gobernantes creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Ahora, ¿cuántas cosas hay en este mundo que pueden parar la fe y ser tropiezo a la fe de una persona? ¿Sí? Ahora nosotros vemos que, por ejemplo, la religión de los hombres, a diferencia de la religión de Dios, digámoslo de esta forma, la religión de los hombres alaba el orgullo, la prepotencia, la exaltación, bueno, todas cosas. Pero la religión de Dios, la verdadera religión de Dios, a lo que está en las Escrituras, alaba a ¿quién? A los mansos, a los pobres en espíritu, a los que son humildes. Entonces, toda persona que quiera agradar al mundo con su fe, digámoslo así entre comillas, ¿qué tiene que hacer? Simplemente ser orgulloso, altivo, arrogante, y el mundo le va a alabar. Pero si uno quiere ser alabado por Dios, ¿qué tiene que hacer? Ser pobre en espíritu, ser manso, ser humilde, humillarse delante de Dios. Entonces vemos aquí una gran diferencia entre la religión de los hombres y la religión de Dios. ¿Sí? Entonces aquí dice que fue un obstáculo. Dice que la gloria de los hombres fue un obstáculo para que ellos pudieran realmente creer en Dios. ¿Sí? Entonces vemos acá que muchas personas no vienen a Cristo porque hay muchos obstáculos, porque ellos mismos no dejan muchas cosas del mundo, porque ellos siguen pensando y quieren agradar al mundo y quieren agradar a Dios al mismo tiempo. Pero dice acá que un texto aquí clave, una cosa clave que yo noté en este pasaje, es que ellos amaban más el reconocimiento. Este reconocimiento no es simplemente algo inofensivo o algo superficial, sino que todo el corazón y el amor de los hombres están puestos en esto. ¿Sí? Más en el reconocimiento de los hombres
que de Dios. Ahora, acá hay unas aplicaciones de este texto. Y ya con eso termino. Hay unas aplicaciones que me gustaron mucho, y la primera aplicación de este texto es ¿cuál? El ser humano es responsable con lo que hace con el Evangelio. Cada ser humano es responsable de lo que hace con lo que Dios le ha mostrado. Entonces la pregunta sería, ¿qué van a hacer ustedes con lo que escucharon hoy? ¿Qué van a hacer ustedes con lo que oyen a diario de las Escrituras? ¿Qué hacen ustedes con lo que leen a diario de Dios? ¿Qué hacen ustedes con todo la buena enseñanza que ustedes oyen a diario? Una segunda aplicación de este texto es que Dios tiene sus escogidos. Y la elección es nuestro motor para evangelizar. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan que la elección niega el evangelismo. Entonces algunos dicen, bueno, como Dios tiene sus escogidos, entonces bueno, ellos vendrán sí o sí y serán salvos como puedan. Pero eso no es lo que la elección nos motiva. Al revés, la elección nos garantiza a nosotros que vamos a ir a predicar, y algunos de entre todas las personas que están afuera del mundo van a creer. Algunos, ¿por qué van a creer? Porque ellos son escogidos de Dios. En la elección de Dios, en vez de hacernos perezosos para el evangelismo, la elección de Dios nos motiva aún más para evangelizar. Porque vamos a ir con mucha certeza de que Dios tiene algunos allá afuera que serán salvos. Entonces, con más motivos y más fuerza vamos a ir a evangelizar. Imagínense si no hubiesen escogidos en el mundo. Pues no, sería perdido ir a evangelizar, porque nadie quisiera realmente ir a Dios. ¿Sí? El hecho de que Dios haya escogido personas nos motiva a nosotros para ir a predicar. Tercera aplicación. Aparte de la gracia de Dios, no hay esperanza de salvación. No hay esperanza de salvación. Si la gracia de Dios no opera en el corazón de una persona, esta persona no podrá venir por sus propios medios a Dios. Es imposible que los hombres vengan a Dios por sus propios medios. Una cuarta aplicación es, debido a que Dios da gracia, podemos entender el Evangelio. Pero hay que entender siempre esto: Dios da gracia, pero nosotros tenemos nuestra parte que debemos creer. Ahora, hay que entender acá que nuestra nueva naturaleza nos asegura que vamos a creer. O sea, el hecho de que yo sea nacido de nuevo me va a hacer a mí que yo pueda creer. Este mismo creer también viene de Dios, pero es necesario en la salvación. La sola elección de una persona no asegura su salvación. O sea, el hecho de que una persona sea elegida de Dios no quiere decir que ya la persona es salva automáticamente. Las personas deben venir y creer en Cristo. Es necesario creer. ¿Sí? Es necesario que las personas vengan y crean en Cristo. Otra aplicación es que el rechazo del ser humano de la luz que Dios le da a través del Evangelio da pie para que Dios le entregue a su dureza, a su pecado, y aún así Dios no es injusto. ¿Sí? Y acá hay un pasaje que yo quiero leer. Ahí está en Romanos 9, 6 al 20, y lo vamos a leer, y nos muestra cómo Dios puede endurecer a alguien aún y no ser injusto en eso. ¿Sí? Dice Romanos 9, del 6 al 20, y se lo leí anteriormente. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa: por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras sino por el que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? En ningún modo. O sea, ¿hay injusticia porque Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Saúl? No hay injusticia. ¿Por qué? Miren lo que Pablo nos responde: porque él dice a Moisés: tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y compasión del que yo tenga compasión. Dios es soberano. Al que quiere endurecer, endurece. Y nos pone otro ejemplo más Pablo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, lo que hemos leído de Moisés, lo que hemos estudiado: para esto mismo te he levantado, para demostrar en mí mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que el que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué todavía reprocha a Dios?
Porque ¿quién puede resistir a su voluntad? Al contrario, ¿quién es tu hombre que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Entonces, aquí nos responde dos preguntas. Y la primera es, ¿cómo es que Dios endurece a algunos? ¿Para qué Dios endurece a algunos? Dios dice acá que Dios endureció al faraón para demostrar su poder y para que todo el mundo conociera a Dios por toda la tierra. Si Dios no hubiese endurecido al faraón, Dios no hubiera traído las plagas sobre Egipto y la fama de Dios no hubiese crecido por toda la tierra. Entonces Dios es glorificado, Dios es conocido aún en los que son endurecidos. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Y estas palabras son, algunas personas quisieran borrarlas de la Biblia, ¿no? Así que el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces la segunda pregunta es, bueno, si Dios me endurece, entonces Dios, ¿por qué me reprocha a mí mi pecado? Si Dios me endurece a mí. Entonces yo no tengo la culpa de mi pecado, porque si Dios me endurece, pues yo no puedo, pues si peco es culpa de Dios, no mío. Y Pablo contesta, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? O sea, Pablo no contesta aquí una pregunta, sino que Pablo le dice al ser humano, ¿qué derecho tienen los seres humanos de venir a cuestionar lo que Dios hace? Y esa es la respuesta de Pablo. Pablo no da una respuesta retórica, sino que Pablo dice que ningún ser humano tiene derecho a cuestionar las cosas que Dios, en su voluntad y en su sabiduría infinita, ha querido hacer. ¿Listo? Entonces, vemos que hay muchas cosas en estos textos. Vemos que Dios es glorificado tanto en los que son escogidos por Él, tanto en los que Dios ha puesto para salvación, como también Dios es glorificado en los que son endurecidos. Entonces vemos muchas cosas, aplicaciones prácticas en este texto. Vemos que realmente el ministerio de Cristo termina acá y los fariseos quedaron así, en su pecado. Sí. Dentro de 8 días vamos a estudiar un texto y Jesús, no es realmente que Jesús le hable a los fariseos, sino es un resumen que Juan hace del ministerio público de Jesús. Entonces la pregunta es esa: ¿qué hacemos con las cosas que Dios nos dio? ¿Qué hacemos con el evangelio que nos ha sido mostrado? ¿Qué hacemos con toda la revelación que Dios nos ha mostrado en las escrituras? Con toda la revelación escrita que está ahí. Entonces vemos que los seres humanos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú haces todas las cosas según el consejo de tu voluntad, Señor. Y sabemos que esta doctrina, Señor, no es fácil de entender. Sabemos que esto que está escrito en la palabra tuya, Señor, levanta muchas cosas en nuestros corazones, oh Dios. Y yo te ruego, Señor, que podamos meditar en esta semana en estas palabras, Señor. De que por tu gracia, Señor, no hemos sido endurecidos, sino que hemos sido traídos, Señor, a tu misericordia, a tu gracia. Y sabemos, Señor, que también hay muchos afuera, Señor, que han desechado tu palabra por mucho tiempo, Dios. Y aún así tú has tenido misericordia. Rogamos, Señor, para que tú pongas en los corazones, Señor, de los hombres que no te conocen, que puedan venir, Señor, corriendo a ti, que ellos puedan ser atraídos por tu gracia, Señor, que ellos puedan ser traídos por tu misericordia delante tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, nosotros estamos hoy aquí, Señor. Aún sin merecerlo, Señor, te hemos conocido, Señor, y podemos venir y clamar a ti y llamarte Padre, Señor. Solo por tu gracia y por tu misericordia, porque así tú quisiste, Señor. No hay ningún mérito en nosotros, no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para ser escogidos, Señor, sino que sabemos que fue por tu grandiosa, Señor, y toda sabia, Señor, elección, Dios. Por eso te damos gloria a ti, toda la honra a ti, Señor, por tu pueblo, Señor, el que te ama, por tu pueblo, Señor, que aún se esfuerza en buscarte, por tu pueblo, Señor, que se esfuerza, Señor, en conocerte, oh Dios. Yo te ruego que tú nos aumentes las fuerzas, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a cada vez más conocerte más, amarte más, Señor, y obedecerte más, oh Dios. Te damos gracias, Señor, te rogamos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, y que tú sigas bendiciendo este hogar, Señor, como lo has hecho hasta hoy, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque tú has permitido hoy, Señor, en tu misericordia y por tu amor, que hoy estemos acá, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Se paró?